¿Qué consecuencias políticas le podría traer esto al gobierno de Pedro Sánchez? Además, viendo lo que sucedió, estas imágenes donde casi desalojaron a las autoridades, hablamos también de los Reyes, por ejemplo, y la autoridad en Valencia, pero también las imágenes impactantes con respecto al desalojo de Pedro Sánchez durante el fin de semana. Creo que lo estamos poniendo todo muy en base a que los ánimos están muy calientes, están muy cargados por el tema de la catástrofe humanitaria, ¿no? Y la catástrofe en sí, ¿no? Esta catástrofe natural. Pero creo recordar que por mí, o sea, por mí los ánimos, aunque tú los tengas muy calientes, cuando se ha perdido el respeto hacia las autoridades es una forma muy peligrosa, porque la población ya no te va a respetar nunca más. Pero tenemos que tener entendido una siguiente consecuencia, que es que hace ya tiempo que la clase política española está muy alejada de los intereses de los ciudadanos, ¿no? Del interés general. La clase política está muy alejada de lo que es el sentir ciudadano. Y tristemente tienen que ocurrir cosas como estas para que la población demuestre su enfado o su rechazo hacia las clases políticas, y las clases políticas que hace mucho tiempo que no bajan a la calle, ¿no? Como ciudadanos de a pie, se dan cuenta de que la población pues ya no los representa, no tienen ese afán de seguimiento, ni siquiera... Sí. Quería quizás reforzar un poco eso porque también llegaron muchos días después y esa fue también parte de la crítica. No solo eso tiene que llegaran días después, que tienes toda la razón, sino que incluso cuando llegaron, en el momento que llegaron, no era el más adecuado. O sea, han tenido días anteriores para poder estar y compartir ese luto, ¿no? De ese impacto emocional primero, pero cuando han pasado días después, han llegado allí, había un diálogo muy positivo que decía el rey, bueno, ¿qué quieren que ustedes que haga? ¿Que me quede en Madrid? Y le preguntaba, le decía una señora, ¿no? Le respondía una señora de las vecinas que estaba limpiando con escoba en la mano y le decía, ¿usted ha traído palas? No. ¿Usted ha traído escobas para barrer? No. ¿Usted ha traído botas para barro, para mano mancharse? No. Entonces, ¿qué está haciendo aquí? ¿Ha traído algún tipo de ayuda? ¿Ha traído comida? ¿Ha traído ropa? ¿Ha traído algo? No. Entonces, ¿para qué viene? Y te das cuenta que es así, ¿no? Que realmente ha sido el momento menos indicado, porque se ha visto descaradamente que ha sido en búsqueda de la fotografía, ¿no? De la catástrofe de la fotografía, ¿no? De aparecer ahí como acompañando el sentimiento de la población valenciana, y te das cuenta de que el acompañamiento del sentimiento de la población valenciana tendría que haber sido mucho antes y después, cuando se celebren los funerales de Estado, que eso sí que vamos a vivir escenas de tremenda indignación, de tremendo pensar y tremendo sentir. Ahí sí que cuando veamos más de 200 cadáveres en el recinto ferial que se va a poner para hacer un funeral de Estado, ahí veremos nuevamente esa indignación, esos gritos, esos abucheos, ese malestar poblacional contra su clase dirigente, que no ha sabido estar a la altura, una clase dirigente que está atacándose entre ellos, y esta tragedia se ha politizado desde el primer minuto. Y jugando esos juegos de peligrosos, al final tienen consecuencias muy peligrosas y muy graves. El no comunicar las ciertas alarmas o ciertas decisiones entre administraciones ha conllevado que más de 200 muertos. Si eso hubiese funcionado, la clase política hubiese estado a la altura, estaríamos hablando de muertos, pero de muchos menos, por desgracia. Ahora, esto deja importantes lecciones, tanto políticas como sociales. Sí, por supuesto. Yo creo que antes va a haber un antes y un después en la España política y en la España, digamos, ciudadana, ¿no? De cara a los ciudadanos, de cara a los políticos, la falta de empatía ya, la falta de respeto, por ejemplo, pues se va a dejar notar quizás en las próximas elecciones. Seguro que habrá unos grandes castigos a la clase dirigente, bien merecidos por otra parte, porque como se sabe no han estado a la altura y las responsabilidades las tendrán que pagar tarde o temprano. En cambio, en la clase política lo que estamos viendo ahora mismo, que una semana después siguen estando alejados del terreno, siguen estando alejados de los ciudadanos españoles, siguen estando alejados de las necesidades de la población, porque estamos viendo que todavía la ayuda prometida por el gobierno, las diferentes instituciones, no llegan a la población, no llegan realmente sobre el terreno. Estamos viendo que son los propios ciudadanos, los propios voluntarios, en gran parte los que están trabajando por mantener, digamos, un poco estructuras básicas y permitiendo además un poquito pues la ayuda y la llegada de la humanidad, no llegada de las ayudas humanitarias, porque ahora nos vamos a enfrentar a lo siguiente. El día de mañana estamos viendo que esa gente se va a quedar sin nada, que ha perdido todo y no tiene nada, y todavía no les van a dar nada, porque si están esperando a las ayudas del gobierno, sabemos que en otras catástrofes no parecidas, pero también estas catástrofes naturales en España, ocurridas por ejemplo el terremoto de Lorca en la región de Murcia hace más de 10 años,
todavía no han llegado las ayudas. En el reciente volcán de La Palma, el famoso volcán de La Palma, hace 3 años, todavía no han llegado las ayudas. Mientras tanto, esa gente lo que está haciendo a día de hoy es limpiar las aceras de barro, sacar todos los muebles, toda una vida entera que tienes metidas en tus casas, sacarlas fuera porque están totalmente destruidas, y las casas están, pues muchas destruidas, otras se mantienen medio en pie, pero es decir, la ciudadanía lo ha perdido todo, mucha gente lo ha perdido todo, y el problema va a estar el día de mañana, cuando todavía no lleguen las ayudas y sus dirigentes políticos sigan diciendo de que España va muy bien, que España es un país desarrollado, que España cumple, con el gobierno español cumple, o las regiones españolas cumplen con las necesidades de sus ciudadanos. Estamos viendo que ese engaño ya no va a valer, ese engaño ya no cala, ese mensaje a la población ya no le vale, no es suficiente. La población va a ser mucho más exigente. La población además ha demostrado estar a la altura. Hemos visto que las guerras políticas que se llevan entre regiones en cuestiones ciudadanas no se llevan. Valencia está recibiendo ayuda de Barcelona, está recibiendo ayuda de Madrid, de vascos, de gallegos, de extremeños, de todo el mundo se ha volcado con la ayuda valenciana. Esta misma semana también se están preparando nuevos movimientos voluntarios para acudir a Valencia, a las ciudades de Valencia destruidas, para limpiar, para intentar buscar entre los escombros, para recoger los enseres, organizándose la ayuda, cosa que digamos que el gobierno no se puede poner de acuerdo. Es muy diferente la visión política, la visión ciudadana, y eso en algún momento se tenía que hacer se tenía que hacer palpable y tangible. Y es una pena que al final haya sido una tragedia humanitaria en la que ella tiene que demostrar quiénes son los políticos, cómo son los políticos, quiénes son los ciudadanos y cómo son los ciudadanos de este país. Es un escenario, Axier, de mucho contraste, hablando como este escenario que nos presentas en este momento, pero también el gran reconocimiento que por supuesto tienen que recibir los españoles por todo este esfuerzo voluntario. Y además, Axier, ya para finalizar, la situación actual con respecto al número de desaparecidos que hay y en los lugares a los que no se han podido acceder, que no lo han podido hacer los voluntarios, pero que tampoco ha llegado la ayuda para ello. Porque claro, por lo menos digamos que no hay una mayor transparencia hasta ahora. Claro, esto además choca mucho, porque no se entiende realmente, ¿no? Que 6 días después, 7 días después, 9 días después, todavía no sepamos el número real de fallecidos ni tampoco sepamos el número real de desaparecidos. Todo hace pensar, por así decirlo, que como la situación todavía es tan emotiva, como la situación todavía es tan caliente, ¿no? Y como la gente tiene todavía esa ira dentro, no se hace público para no encender más los ánimos, y ni siquiera, por ejemplo, pues para que la gente caiga un poco que bajen los brazos de cara a luchar como los voluntarios, no a seguir limpiando, ¿no? Que la gente no pierda la esperanza, y con esa esperanza la gente está manteniéndose día a día, buscando en todos los rincones de las ciudades destruidas, intentando buscar que esos desaparecidos que aparezcan, ¿verdad? Esa es la esperanza que todavía mueve a la población española, pero cuando día a día vamos viendo que la situación se complica más, que ya es más difícil encontrar a gente con vida, por ejemplo, pues la ciudadanía va a intentar bajar los guardias, seguro. Que además las cifras, cuando realmente se empiecen a actualizar y veamos el incremento de fallecidos, pues los ánimos se van a incendiar mucho, y sobre todo vamos a entender que con un aviso tangible, con una situación de alarma bien enviada, bien realizada y bien publicada, pues la gente podría haber tenido tiempo para refugiarse, se podría actuar de todas formas, y no así, que realmente se hizo casi a destiempo, cuando ya la subida de las aguas eran precipitadas y de tal forma tan virulentas que a la gente no le dio tiempo. Ese es el gran problema que vamos a vivir, que aquí hay que tomar medidas ya políticas. Habría que tener gente ya que tendría que haber tomado la responsabilidad de haber cargado con la culpa, haber dimitido y haber cedido el espacio a otros dirigentes que realmente tengan mando y que sepan directamente pues organizar, coordinar y ser eficaces frente al desarrollo de esta crisis. Es una pena que después de lo que hemos vivido en otras ocasiones, y que siempre miramos quizás a otras poblaciones como tomando cierta medida, como diciendo que en España no va a pasar. En España ha pasado, y en España nos han pillado ahora mismo pues de una forma tan imprevista que que de momento somos 200 y pico muertes, 93 desaparecidos, y creo que son cifras que las autoridades mantienen un poco así, porque parece que son cifras más o menos casi entendibles, ¿no? Si ahora mismo pusiéramos un número mucho más alto de desaparecidos, los ánimos estarían mucho más calientes, la ira pues hubiese corrido gran parte del territorio español, y eso podría conllevar movimientos y problemas muy serios en la calle contra la clase dirigente.
Gracias, Axier, por acompañarnos hoy y bueno, explicarnos este lamentable escenario que se vive en España. Muchas gracias, Tina, a vosotros por la invitación y esperemos, veremos a ver cómo avanza el tercer escenario, que es la poscatástrofe, ¿no? Con el tema de las epidemias, con las muertes derivadas de la catástrofe humanitaria de las aguas. Veremos a ver cómo sucede todo esto.